Hola, bienvenidos a este nuevo podcast en Human Talent and Coffee. Les agradezco por su presencia, por su audiencia en todas las plataformas. Y hoy quiero contarles que el podcast se llama El Departamento de Recursos Humanos y su rol en la estrategia financiera de las organizaciones. Aquí ya vamos haciendo un match en la estrategia financiera con los departamentos de recursos humanos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Él es Javier García, el ingeniero Javier García. Y quiero contarles que él posee un doctorado en administración de equipos de alto rendimiento, con una maestría en administración financiera, un grado de ingeniería de mecánica industrial. Posee más de 15 años de experiencia en el sector de manufactura y mantenimiento en la industria farmacéutica y de alimentos, además de ser catedrático universitario de las maestrías de recursos humanos de la Universidad Galileo y en la maestría de mantenimiento en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos. Así que Javier, nos da mucho gusto, un agrado total de que puedas estar hoy con nosotros compartiendo con todos los que nos escuchan acerca de estos temas tan interesantes. Hola Sammy, mucho gusto, también para mí un placer y gracias pues por darme ahí el espacio y pues poder compartir ahí contigo y pues con el foro, ¿verdad? Que tiene ahí pues ya esta plataforma de Human Talent and Coffee. Entonces, pues definitivamente va a ser un gusto poder compartir y construir ahí sobre esta temática pues que es tan interesante, ¿verdad? Hoy en día. Sí, excelente. En este caso, Javier, vamos a entrar de lleno al tema y uno de los puntos que nosotros podemos ver dentro de los recursos humanos es que tienen ese cuidado también de ser parte de la estrategia, llamémoslo así, financiera de la organización. Y entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es que al ser recursos humanos, al ser el rubro laboral uno de los costos más altos de la empresa, ¿cuál es la manera en la que los directivos de recursos humanos deben gestionar los presupuestos que manejan? Y me imagino que esto va a ir de la mano con todo lo que hacen como plazas, como escalas, cómo ellos gestionan, digamos, estos temas a nivel de recursos humanos. Claro, claro, no, definitivamente en la parte de recursos humanos es un pilar importante dentro de la operación y giro de negocio. Y pues muchos seguimos diciendo de que el recurso humano es la parte más importante de las organizaciones. Y esto, pues creo yo que lo que ha hecho es que vayamos entendiendo de mejor manera el rol que tiene recursos humanos en una organización. Ya recursos humanos, como tú dices, pues cuál es el rol que juega. Antes se encargaba mucho de ver procesos de entrevista, de onboarding dentro de las organizaciones, un poco por ahí el tema de escalas salariales, algunas encuestas de clima, pero la temática ahora ha sido un tanto más demandante porque se requiere que recursos humanos tenga un rol mucho más activo, ¿verdad? Ya no es un tema más, no es un tema donde esté esperando que le haga un requerimiento o una requisición, sino que está a la par de las líneas de negocio, de las líneas de operaciones, para tomar un rol, se podría decir que relevante dentro del día a día. Entonces, ellos ya prácticamente se vuelven parte de la estrategia y esto les da la visibilidad para que ellos también puedan ir creando y direccionando sus presupuestos, puedan ir evaluando y midiendo cómo es que las diferentes áreas de la organización están cumpliendo y haciendo realidad esa estrategia, pero necesitan, en este caso, estar con el entendimiento completo de la estrategia. Y entonces, para entenderla de primera mano, tienen que estar ahí, ¿sí? Y el estar ahí para recursos humanos es ya no estar ahí esperando a que les digan qué hacer, sino que ellos están de primera mano entendiendo cuál es el giro de negocio, entendiendo cómo está el mercado, cómo está la competencia, cómo está el giro de negocio para hacer una acción un tanto más proactiva, ¿verdad? Excelente, Javier. Y mira, ahorita mencionabas algo, ¿no? Mencionaste dos puntos interesantes. Una parte fue la estrategia y otra parte la de presupuestos.
¿Cómo es que ellos, digamos, el Departamento de Recursos Humanos va alineando eso a nivel de actividades de la empresa y además con los objetivos estratégicos? ¿Qué es lo que una persona de recursos humanos debe de analizar a nivel de estrategia y de presupuestos? Muy bien. Bueno, de primera mano, si nosotros dentro de la organización no contamos con una estrategia, definitivamente no tenemos claridad sobre el futuro y el porvenir de la organización, porque al final, teniendo nosotros claro pues, la parte estratégica, desde la parte de planeación estratégica básica, que es nuestra misión y visión, el horizonte, en dónde me quiero posicionar, cuál es de alguna manera, pues, lo que tengo dentro del objetivo organizacional, eh, pues podría decirse que cada uno va a atender a, a buscar avanzar en líneas distintas, ¿verdad? Entonces es como un mundo con muchos vectores y todos jalando hacia donde cada uno considera. En este caso, la parte de la estrategia es entender hacia dónde vamos, es decir, alinear organizacionalmente a la empresa y decir, bueno, esta es nuestra estrategia y lo que estamos buscando de aquí a 3, a 5 o a 10 años. Anteriormente se acostumbraba a hacer a 10 años. Hoy en día, con este mundo tan cambiante, hacemos estrategia a 3 años y ya se considera que es así a largo plazo. Y todo tiene que ver con lo que cambia el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos son los años que están promoviendo en este tiempo? Hoy en día, 3 años considero que es algo de lo que podríamos pensar que es bastante aterrizado. Tampoco es algo que se esté pensando de manera inmediata, de un año a otro año, pero a 3 años como mínimo creo que es interesante. Ya arriba de 5 años ya es muy poca la gente que hace estrategia porque estamos en un mundo muy cambiante. O sea, hoy podemos ser el número uno en nuestro segmento de mercado y al año siguiente o a los 2 años yo puedo estar en una posición distinta, ¿verdad? O estar en cuarto o sexto y de repente estar en primero, y la mentalidad es distinta a la que se debe tener dependiendo de cómo estamos, ¿verdad? Porque eh, esa parte nos va a decir mucho del cómo actuar, ¿verdad? Y cuando hablabas del presupuesto, si yo no sé hacia dónde voy, entonces, ¿cómo sé que debo prepararme a nivel de ejecución? O sea, cuál es el músculo financiero que debo de otorgar a cada una de las áreas. Exacto. Entonces, por eso es importante el conocimiento de la estrategia y así es como nosotros vamos a mesurar, ¿verdad? Esa carga o vamos a poder planificar la carga, ¿verdad? Porque todo crecimiento va a requerir un esfuerzo y muchas veces es bastante económico, ¿verdad? Cuando estamos hablando de crecimiento. Y qué interesante lo que mencionas, porque en algún momento decías que cada departamento jala por su lado, ¿verdad? Como que agarra un rumbo muy propio, ¿verdad? Y obviamente pues siempre hay profesionales que tienen visión, ¿verdad? Pero agarran una visión particular y no la de Claro. toda la organización. Y ahí viene recursos humanos a ser como ese facilitador y como ese engranaje, ¿verdad? Que viene a unir todos los departamentos. Y mencionabas algo bien interesante, porque cada uno de los departamentos debe de ir acoplándose a la estrategia general, llamémoslo así, a la corporativa, y además eso va de la mano con un presupuesto que se puede ir asignando a cada departamento según esa estrategia organizacional. Entonces me llama mucho la atención lo que mencionas. Y otro punto interesante acá es cómo ayuda, entonces además de lo que estamos hablando, cómo ayuda recursos humanos a cumplir esos objetivos estratégicos. ¿Hay alguna metodología, hay alguna forma de hacerlo? Claro, claro. Existen muchas metodologías. La que usualmente yo recomiendo y es algo de lo que se trabaja, por ejemplo, la metodología de Hoshin Kanri, es una metodología bastante interesante que nos ayuda a formular estrategia y cuando nosotros formulamos estrategia, pues la vamos a poder hacer de tal manera que estructuralmente nos permite eh, hacer una labor como de un deployment, una cascada, ¿verdad? Ah, ya. Hacia cada una de las áreas de negocio, a cada uno de los departamentos. Y este es un insumo valioso, ¿verdad? Para el área de recursos humanos porque le permite incluso hacer una evaluación del desempeño, ¿sí? Que hablamos
desde la palabra, digamos, en inglés que dice performance, que traducimos a veces como desempeño, pero todavía hay algunas cosas que en esa traducción se quedan cortas, ¿verdad? Porque el performance incluye algunas otras definiciones. El tema es que recursos humanos debe de tomar esa base, ¿verdad? De la estrategia, se convierten en objetivos estratégicos para cada una de las áreas de negocio, objetivos que también van a ir a nivel de detalle hacia los mandos medios, hacia la parte operativa, y entonces todos vamos a alinear, y eso que hablábamos de ese mundo con varios vectores, vamos a alinear los vectores y el esfuerzo para que podamos mover, ¿verdad? Toda esa organización, ese músculo, va a ser menor y vamos a ser mucho más ágiles, ¿verdad? Que esa parte de ser ágiles en los mercados actuales es sumamente importante. Entonces, recursos humanos, conociendo la estrategia, entendiendo una metodología como la de Hoshin Kanri, que habla mucho de cómo nosotros podemos trabajar desde los objetivos estratégicos, ¿verdad? Bajar a proyectos que nos van a ayudar a alcanzar estos objetivos estratégicos, acciones dentro de las operaciones como acciones de mejora continua, que todo esto lo podemos medir. Y una vez que nosotros podamos medir, nos va a ser mucho más fácil medir el desempeño. Nos va a dar, de alguna manera, esa brújula tan deseada para saber en dónde yo voy a colocar recursos. Esa es una parte interesante. Excelente, porque fíjate que muchas empresas lo que hacen es que dice, bueno, yo hay trabajo, necesito meter personal, necesito meter gente en diferentes procesos, pero qué interesante también que esta metodología te vaya dando en qué lugares son necesarios, porque eso ya empieza a ir de la mano también con lo financiero, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, por un pico de alguna actividad, uno puede estar contratando muchas personas y a la vez eso va a afectar el presupuesto que ya se tenía establecido, ¿verdad? Así es. Hoy en día se conoce, por ejemplo, con la parte de el Project Management Institute, reconoce a toda esa parte como el nivel de esfuerzo que yo requiero, ¿sí? Y ahí estamos hablando de recurso humano y recurso, pues, financiero y muchos otros recursos, y es necesario medir, ¿verdad? Es decir, yo tengo que tener métricas a nivel de cuántas horas, hombre, estoy dedicando a los proyectos. Primero, saber si el proyecto es estratégico para yo poder darle prioridad dentro de mi presupuesto y del día a día. Y luego poder medir cuánto presupuesto le estoy colocando a través, en el caso del talento humano, ¿verdad? Poder medir cuánto le estamos metiendo a esa, cuántas horas hombre, cuánto le estamos dedicando a cada una de las iniciativas, porque no puedo dedicarme solo a una, ¿verdad? Tenemos que trabajar en todas porque todas se van complementando, ¿verdad? Entonces, tener un sistema que te permita regular esto, ir dosificando los recursos, que obviamente sabemos que los recursos son limitados, esa es una de las premisas de la administración, entonces poder ir midiendo y entendiendo si estoy dando la dosis adecuada a nivel de recurso y si no, poder ir administrando, ¿verdad? Y también medir resultados, ¿verdad? Que va a ser la consecución de las metas que van a ir construyendo los objetivos que necesitamos. Entonces, para recursos humanos entender eso va a ser clave, pero lo va a dar muchas veces un sistema que me permita medir eso, ¿verdad? Excelente. Y me imagino que con estas metodologías, Javier, cada departamento, digamos, también va a estar interrelacionado, porque los objetivos de uno van a ayudar a que los objetivos de otros departamentos también se cumplan. ¿Eso es así? Claro, claro, es así, porque, eh, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en que uno de los objetivos estratégicos se convierta en generación de ahorros, ¿verdad? Existen muchas iniciativas para poder generar ahorros. Por ejemplo, puede ser que nuestro objetivo sea en un año ahorrar 1 millón de quetzales, por ejemplo, a nivel de de toda la organización. Cada departamento va a ir aportando según digamos, el volumen y lo que él maneja de presupuesto, eh, pero posiblemente un departamento de producción, por ejemplo, si estamos hablando de una industria de manufactura, va a necesitar del departamento de mantenimiento para que le pueda apoyar
con hacer algún tipo de cambio dentro del layout de los equipos, y eso va a ir generando ahorros, tiempos, movimientos, horas extras, hacer más eficiente el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí calidad entra también a ver, por ejemplo, si estos cambios nos siguen dejando con el mismo estándar de calidad, o por ejemplo, pueden ser cambios, no sé, de nuevas presentaciones que va a permitir tener nuevas líneas o nuevos espacios en góndola, digamos, en la parte comercial, o en empresas de servicio, donde me permita a mí ser mucho más ágil en el tiempo de respuesta, encontrar canales de comunicación. Entonces, esa interrelación es clave porque al final solo somos una misma empresa, ¿verdad? Y entonces la cohesión de todo eso muchas veces se convierte en la parte de recursos humanos porque necesitamos hacer ese head-up en los departamentos que están por ahí un poquito caídos, y poder alinear a aquellos que están tratando de trabajar y quizás perdieron un poquito el rumbo, ¿verdad? Entonces irlos llevando hacia lo que realmente interesa para todo el grupo, ¿verdad? Y lo que conforma el objetivo que va a dar a la institución, digo, o a la empresa, porque hay algunas instituciones que no son del todo lucrativas, ¿verdad? Pero esa parte de recursos humanos va a ser como esa cohesión que va a permitir equilibrar y va a ir encontrando esos espacios y trayendo a cada uno para que cada uno pueda expresar sus puntos de dolor, que cada uno pueda decir cuáles, según sus fortalezas, cómo podemos apoyar a las otras áreas. Entonces esa parte es clave. Qué interesante lo que mencionas, Javier, porque aquí lo que oigo también en todo lo que mencionas es que lo que buscan es eficientizar, ¿verdad? Eficientizar procesos, y ahí también recursos humanos aporta, digamos, a esos ahorros que tú mencionas. Y entonces, de Claro. alguna manera, aporta también a las finanzas de una empresa. Así es. No, y definitivamente, porque si nosotros somos más eficientes y estamos buscando crecer, muchas veces vemos las escalas de crecimiento de una organización, pero también vemos que el headcount o la parte, digamos, de número de personas en la empresa va subiendo también. Mientras que si nosotros logramos hacer eficientes los procesos, ojo, no estamos hablando de cerrar posiciones de trabajo, sino que Ah, de estamos recorte, hablando digamos. de readecuar, de encontrar Exactamente. nuevas formas en el que el negocio va a crecer. Y esto que antes lo hacían 4 o 5 personas, ahora lo hace una o dos. Y estas personas yo las puedo aprovechar para otras áreas de negocio, o sea, para poder de alguna manera abrir mercados desde el punto de vista comercial o para hacer otros procesos, mejorar controles a nivel de calidad, crear espacios para, no sé, servicios de atención al cliente, que también esto es importante, ¿verdad? Que hoy en día no podemos perder de vista que el cliente, ¿verdad? Al final es a quien yo debo de dirigirme y que de alguna manera también me va a ir dando ese feeling de si estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Porque esa parte es importante, nos debemos hacia el cliente, ¿verdad? Exactamente. Y todo eso que mencionas también como va de la mano cabal con lo que mencionabas del desempeño, ¿verdad? Porque el desempeño, al evaluar el desempeño, yo he visto que muchas empresas le tienen miedo a la evaluación del desempeño, pero la evaluación del desempeño no es para decir está mal o lo van a sacar, sino que como que son los puntos de oportunidad, ¿verdad? Para eficientizar esos procesos. Claro, claro, definitivamente son espacios donde permite construir, ¿verdad? Porque al final la evaluación de desempeño es para construir, encontrar áreas de oportunidad donde podemos pues dar apoyo, ¿verdad? A facilitar recursos, eh, ver aquellos puntos donde por ahí tal vez la parte hard a nivel de conocimiento requiere por ahí que la podamos construir, ¿verdad? Fortalecer, digamos. Ya sea fortalecerlo a nivel de talleres, capacitaciones, quizás cross development, dicen que ayuda mucho, ¿verdad? Cruzar ahí algunas actividades para que la gente vaya desarrollando estas habilidades que pueden ser necesarias. Entonces, la evaluación del desempeño no es poner una nota y decir, mira, ganaste o perdiste, ¿no? Sino que se trata encontrar el punto de partida y que se vuelva nuestra línea de base y tratar de ir creciendo cada vez.
Y esto, tenerlo estructurado, ayuda mucho porque permite al colaborador, al mando medio, a la alta dirección, a saber cómo va creciendo la organización, ¿verdad? Porque también esa es una medida de líder, ¿verdad? La medida de líder, desde mi punto de vista, tiene que ver con cómo ha crecido las personas que forman parte de ese equipo, ¿verdad? Ah, qué Si las interesante. personas que están alrededor no están creciendo, el líder no está haciendo las cosas correctamente. Entonces, esto nos va a dar una métrica en la evaluación del desempeño para ver si estamos realmente haciendo las cosas como para que facilitemos el crecimiento de nuestro equipo. Qué interesante, porque aquí ya empezamos a ver un análisis, llamémoslo así, completo, holístico, ¿verdad? Desde que empezamos hablando de la estrategia, las finanzas, presupuesto, la eficiencia, y todo eso va en un círculo positivo, llamémoslo así, para también los que participan en los equipos dentro de recursos humanos, ¿verdad? Y de toda la organización. Yo aquí también tenía otra consulta, Javier. Digamos, ¿cuáles son esas dimensiones principales a tomar en cuenta en Hoshin Henry, por ejemplo, que dice a nivel estratégico y táctico? ¿Cuál es esa diferencia, digamos, de lo estratégico y lo táctico? Muy bien. Sí, normalmente nosotros cuando definimos ese camino y qué es lo que estamos buscando alcanzar, vamos a ir planteando objetivos estratégicos. Y para alcanzar estos objetivos estratégicos o las metas o estos objetivos, los vamos a subdividir en metas para nuestro equipo de trabajo. Se pueden empezar a desarrollar tácticas, ¿verdad? Las tácticas son los medios o de alguna manera, pues las maniobras que vamos a hacer, ¿verdad? Dentro de la parte empresarial para alcanzar esas metas y objetivos. Son Entonces, acciones. son acciones, ¿verdad? Una táctica puede ser, por ejemplo, si yo quiero crecer en presencia en el mercado, ¿verdad? Entonces, el objetivo está planteado, pero puedo a nivel de táctica hacer, por ejemplo, una comparación en el mercado, un benchmark para ver qué es lo que están haciendo los demás, o puedo en algún momento ver e implementar alguna metodología de trade marketing para poder fomentar, digamos, la parte del cliente o la última cara al cliente y entonces se convierten en tácticas que me van a ir apoyando a alcanzar esos objetivos. Entonces, lo importante acá es que de entender la estrategia es que va a ser nuestra guía, ¿verdad? Yo considero que la estrategia es hacia dónde voy y los principios y valores son los que me van a permitir ir ejecutando la toma de decisiones, ¿verdad? Porque a veces yo puedo alcanzar, por ejemplo, en una empresa con fines lucrativos, pues todo lo que queremos es generar riqueza, ¿verdad? Pero hay muchas formas de generar riqueza y algunas no son lícitas, ¿verdad? Entonces, acompañarlo con los principios y los valores va a ser también clave para que yo pueda alcanzar ese objetivo estratégico, ¿verdad? Eso ya tendría que ver entonces también con una cultura organizacional. Exacto. Y ahí entra un rol clave también la parte de recursos humanos, porque ayudan a crear cultura. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos una cultura organizacional, eh, se dice muy comúnmente que la cultura se desayuna a la estrategia, dicen, ¿verdad? Porque Ah, qué en este interesante. caso podemos plantear, ¿verdad? Una estrategia muy interesante, muy contundente, pero si nosotros no tenemos la cultura adecuada dentro de nuestro equipo de trabajo, eh, esa estrategia va a perder un poco el sentido. ¿Por qué? Porque quizás la forma en que hagamos las cosas, las decisiones que tomemos no sean las mejores, ¿verdad? No sea pensando en el largo plazo o no sea pensando en negocios sostenibles, ¿verdad? Que también eso es importante. Entonces, el rol de recursos humanos ahí es importantísimo porque nos va a ayudar a que sean aliados estratégicos con los partners, en este caso, pues con las líneas gerenciales, para que se pueda ir permeando esa cultura, ¿verdad? La cultura, yo diría que no necesariamente tiene que empezar de arriba o de abajo, sino que es algo que va a ir construyéndose, ¿verdad? A todo nivel y después la podemos ver desde que entramos a una empresa y vemos cómo nos saluda el guardia de seguridad, cómo nos saludan en Sí, recepción, es cierto. en cada una de las áreas. Eso nos va a dar claridad de cómo está la cultura de una organización. Y eso normalmente pues es algo que construye la organización, la alta dirección, con apoyo de sus equipos, pero la parte cohesiva es recursos humanos, ¿verdad?
Qué interesante lo que mencionas, porque todo eso, digamos, esa parte de que recursos humanos, que yo aquí cabal tenía esa pregunta, recursos humanos se vuelve un medidor de la estrategia financiera, porque si todo eso, como tú dices, tiene una cohesión y está bien armado, por decirlo así, y tenemos objetivos claros, estrategias claras, eso va a tener como un efecto algo positivo en las finanzas de Claro, la empresa. definitivamente, mira, el clima normalmente, si las cosas van bien, pues el clima está bien también, ¿verdad? Y a veces cuando las cosas no van como esperamos, el clima se empieza a poner un poco, digámoslo así, turbio, empezamos a ver ahí un poquito de choque, divisiones, pero si nosotros logramos canalizar la energía y los resultados nos acompañan, que eso creo que es una de las medidas de un alto desempeño, ¿verdad? Que los resultados se puedan dar, pues, con las decisiones, como te decía, fundamentadas en valores y principios, nos va a dar una tranquilidad que se va a traducir en tranquilidad, en un buen clima, y desde el lado, en este caso de compensación, también se va a dar, ¿verdad? Porque algo de lo que yo les digo muchas veces a los equipos con los que he tenido oportunidad de trabajar es, miren, si a la empresa le va a ir bien, va a rebalsar para todos, ¿verdad? El tema es que tiene que irle bien primero a la empresa, pues, para que esto pueda tener sentido, ¿verdad? Porque al Claro, revés es muy difícil, ¿verdad? claro. Al revés pareciera que no hace sentido, ¿verdad? Entonces, esto, si hacemos estrategia con una buena cultura, si hacemos un buen seguimiento para ver si estamos ejecutándola, si damos un seguimiento, una evaluación de desempeño, seguramente los resultados en el EBIT van a ser muy buenos. Y entonces será el momento para poder empezar a, a ver todo el tema de compensación también, que ahí es otra parte importante y de las líneas claves de recursos humanos, para ver el tema de compensación con salarios no solo económicos, sino que también emocionales, ¿verdad? Empezar a ver mejora en la infraestructura, mejora en las áreas, en el puesto de trabajo, Claro. otro tipo digámoslo así, de prestaciones, pero todo va enlazado, ¿verdad? O sea, al final esta es como un Va dando la enlace. vuelta, ¿verdad? Exacto, y como tú decías, es una situación holística, ¿verdad? Si se logra dar, eh, esto hace clic, ¿verdad? Esto hace clic, ¿verdad? Y cuando algo se cae, ahí lo importante es que Recursos Humanos esté muy atento para saber qué es lo que se está por ahí plaqueando para dar soporte y meterlo otra vez ahí en sincronización, ¿verdad? Excelente. Ya vamos a ir finalizando y tenía otra pregunta, digamos, y yo creo que me la has ido contestando en todo lo que venimos conversando. ¿Cuál sería entonces, tú crees, el papel más importante del Departamento de Recursos Humanos para la implementación de una metodología como esta? ¿Qué es lo que debiera de hacer? Porque, digamos, lo vamos, a todos los que nos escuchan, muchas veces decimos, bueno, pero esto es la teoría. Decimos muchas veces, ¿verdad? Esta es la teoría y se oye muy bien, pero digamos, ¿cuáles serían, digamos, los pasos que debieran de hacerse o por lo menos los iniciales para que un departamento de recursos humanos pueda hacer algo como esto? Muy bien. Bueno, yo creo que lo primero, como te decía, es tener una participación activa en la estrategia y en la, digámoslo así, ser muy activo en la parte de la alta dirección. Para estar ahí, yo no diría que atrás, sino que estar ahí al lado de cada uno para ir entendiendo cómo se está comportando el negocio, ¿verdad? Cómo se está comportando la institución, cuáles son los nuevos desafíos, ¿verdad? O sea, entender el giro de negocio, eso es clave, entender cómo está situada la organización, porque pues también podríamos tener situaciones donde no estén saliendo las cosas como esperamos, ¿verdad? Porque como tú dices, a veces todo se oye color de rosa, pero puede ser que la organización esté pasando por una situación donde estén en situación de sobrevivencia. Entonces, Recursos Humanos tiene que entender también esa situación. ¿Por qué? Porque en función de eso también va todas sus acciones tienen que ir en consecuencia. Si estamos en una situación de sobrevivencia y una política de autoridad, tenemos que entender que vamos a hacer más con menos, porque lo que tenemos es una situación de austeridad, ¿verdad? Y a veces no hace sentido cuando en algunas áreas de negocio estamos restringidos y en otras
administrativas pareciera que ahí no hay restricciones, ¿verdad? Claro. Y no, tenemos que darle, pues de alguna manera, cierta situación lineal, ¿verdad? Hacerlo lo más flat posible para todas las áreas, ¿verdad? De la organización. Y esa es una labor de recursos humanos, pero como te digo, el primer paso es estar ahí para entender la estrategia, hacia dónde vamos y en qué condición está la empresa. Dos, yo diría que esa parte de la estrategia se tiene que permear a todas las áreas y recursos humanos debe de alguna manera de poderlo fijar a través de compromisos, a través de objetivos plasmados por departamentos individuales, ¿verdad? Para que cada uno tenga claro, pues de alguna manera, qué es lo que nos están midiendo, porque a veces uno dice, bueno, no sé qué es lo que esperan de mí, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa claridad la tiene que dar recursos humanos junto con el líder del área, ¿verdad? Entonces, entendiendo la estrategia, entonces ya pueden ir y canalizar. Aquí está lo que te toca hacer y esto es lo que esperamos, ¿sí? Y mejor aún, así vas, ¿verdad? Exacto. Y esto es lo que Y lo creo que, que podemos trabajar. Entonces, exactamente. es por ahí un poco el seguimiento y obviamente pues una parte importante es entender que creo yo que no deben de perderse la parte de recursos humanos del rol importante que es que no vemos procesos, ¿verdad? Sino que tenemos que ver el lado humano de los procesos, ¿verdad? Excelente. Procesos y estrategias están sobre papel y eso pues se lo puedo dar, puedo tener esta estrategia sobre papel y dársela a cualquier empresa que una lo pueda hacer bien y otra no, pero lo que va a hacer la diferencia es el ser humano que va a entender la estrategia, que la va a ejecutar y que se va a retar con esa estrategia. Entonces creo que esa parte de recursos humanos es no perder el lado humano de todos esos procesos, ¿verdad? Qué bien, Javier. Y en esa línea, digamos, ya para terminar, Javier, ¿cuál sería tu recomendación o tu conclusión de las mejores prácticas financieras que debiera tomar un director de recursos humanos? ¿Qué tú aconsejas o qué punto debiera él estar visualizando y que debería de tomar? ¿Cuál es tu conclusión? Yo considero que como hablamos, si él ya permeó toda la estrategia, él va a entender incluso de alguna manera hasta por ahí las necesidades que pueden tener las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, va a entender qué tipo de recurso humano es el que estamos buscando, ¿verdad? Porque recordémonos que como hemos hablado, cuando hablamos de compensaciones hay una curva normal y tenemos aquí diferentes categorías, ¿verdad? De colaboradores. Entonces, ellos teniendo claro eso van a saber qué tipo de recurso humano llevar a cada una de las áreas. También de alguna manera poder ir teniendo participación en los indicadores de desempeño de la organización, porque va a permitir estar siendo de alguna manera pues estos hilos para ir ajustando ciertas áreas, ¿verdad? Tener mucha comunicación con la alta dirección para saber cuáles son los puntos donde necesitan apoyo, ¿verdad? Eso es importante y con el tema de presupuestos pues es algo muy similar, ¿verdad? Porque necesitamos saber en dónde estamos parados, saber qué es lo que se está ejecutando en cada uno y esto lo tenemos que poder tener de alguna manera en una métrica, en un sistema que nos dé esa claridad, ¿verdad? Si recursos humanos puede dotarle a cada una de las áreas para que mida dentro de sus objetivos estratégicos y sus objetivos de departamento o personales, pues meter la parte financiera va a ser importantísima porque ellos saben realmente hacia dónde va la empresa. Entonces, con las herramientas que nos dota recursos humanos, vamos a poder controlar la parte financiera. Es decir, si yo tenía un presupuesto de 20 millones, ir y ver si llegué a los 20 millones y ver cómo está mi semáforo y entonces recursos humanos poder dar esa visibilidad y decir, hey, mira, vimos que te pasaste o vimos que quedaste bajo, porque también quedar bajo no es bueno, ¿verdad? Al final yo Exacto. me comprometí con esos 20 a No sacarlo mejor ejecutó, ¿verdad? y si solo hice 15 no ejecuté, entonces significa que no estamos ahí, pues ahí sí que activando como se espera y ahí es donde entra recursos humanos con el jefe a decir, hey, mira, ¿qué necesitas? Hacemos un coaching, hacemos un mentoring, hacemos todas las herramientas que ellos pueden, porque al final lo que buscan es llegar a administrar esa parte
esa parte financiera. Entonces, los números no son solo para los financieros, los números también ayudan mucho a la parte de recursos humanos porque nos ayudan a medir dentro del desempeño, tiene que verse en la parte financiera y también nos ayuda a entender dentro de las actividades, dentro del proceso de reclutamiento, qué es lo que la empresa está demandando. O sea, yo no puedo perder el sentido común, ¿verdad? Pero eso me lo va a dar entendiendo la estrategia y hacia dónde va la empresa. Excelente, Javier, te agradezco mucho, de verdad que muy interesante todo lo que mencionas. Muchas veces hay empresas que lamentablemente no tienen esa estrategia o no tienen esa cultura adecuada, como tú decías, para que se lleve a cabo una estrategia. Muy interesante eso de que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿verdad? Porque a veces no hay cultura y entonces todo queda como un deseo, ¿verdad? Y realmente lo interesante es poder, como recursos humanos, ser parte activa, digamos, de ese seguimiento de esa estrategia, ¿verdad? Entonces quiero decirles a todos los que nos escuchan que estén pendientes a nuestras publicaciones en LinkedIn, en Twitter, en el blog de VisualCAD, también suscribirse a las diferentes plataformas que tenemos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor FM, y también que estén atentos a otros temas que hemos estado dando, como la importancia de los planes de carrera, como por ejemplo el Smart Recruiting, también el liderazgo en la gestión de recursos humanos, la cultura digital y la cultura empresarial y otros temas que hemos venido hablando. Y agradecerte de nuevo, Javier, gracias por participar con nosotros, muy bonita la charla y te agradecemos y esperemos que puedas estar con nosotros en otra oportunidad. Muchas gracias a mí, a ti y a VisualCAD y pues por la oportunidad y pues a todos mucho gusto y estamos a la orden, cuídense mucho todos. Gracias, Javier, gracias a todos. Un saludo.